Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Estación Averno, que esta es una estación retro, es una retroestación Averno, porque la verdad es que somos una especie de viajera y viajeros en el tiempo, porque venimos del pasado. Hoy que es miércoles 3 de diciembre, la verdad es que Héctor Alejandro Quintanar, que está aquí conmigo, bienvenido Héctor. Hoy, miércoles 3 de diciembre, tú estás en la ciudad de Praga. En Frankfurt. Ah, y en mañana Frankfurt. voy a estar en Praga. Mañana jueves. Ahorita en este momento Ajá. yo estoy en Frankfurt. Ajá. Y mañana ya estaré tras una escala en Roma, en la ciudad de Praga. ¡Wow! Hubiéramos puesto de fondo imágenes de Frankfurt. de Roma mejor. Frankfurt es una ciudad muy importante, pero... Yo no conozco Frankfurt, Roma sí, y es muy bonita. Así es. Y Carolina de Nova. Hola. Tú y yo no estamos en Frankfurt. No, estamos aquí en Ciudad de México. Pero nosotros somos unos emisarios del pasado, porque realmente venimos del sábado 29 de noviembre. Nosotros venimos del sábado pasado. Entonces somos una viajera y dos viajeros en el tiempo, que les venimos a hablar pues del pasado, de lo que pasó hace un par de días, que además fue todo un show, el jueves. El jueves fue todo un show porque se empezó a hablar de la renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Al final del día se confirmó, incluso se filtró la carta y la designación de Ernestina Godoy en un puesto que automáticamente la iba a colocar ya al frente de la fiscalía. Y al otro día, el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum lo confirma y empiezan los movimientos. ¿Cómo viste todo esto, Carolina? Tú que estuviste bien activa esos días en la noticiera. Sí, estuvimos muy al tanto, al pendiente de esto desde que empezaron las especulaciones, ¿no? En redes sociales y también a cuentagotas empezó a salir esta información. Sí, pienso yo que ese día, además de esta fuerza como mediática de los dos lados, ¿no? O sea, por una parte la oposición. Yo me recuerdo haber visto unos videos como de, no, esto parece una película de gángster, ¿no? Poniendo un video donde Adán Augusto está simplemente hablando por teléfono. Por supuesto, claro, la opacidad con la que se desarrollaron las cosas, los rumores, pues llevó finalmente pues a ciertas suspicacias. Pero sabemos también cómo funciona la oposición. Las reacciones que también en algún punto tuvo Alito Moreno diciendo que era un cataclismo que se fuera ahora el fiscal, también del PAN, seguramente muy asustado por la salida de Alejandro Gertz y esta entrada por lo menos temporal de Ernestina Godoy, quien en la Ciudad de México pues exhibió el cártel inmobiliario. Entonces yo creo que es apenas el inicio, ¿no? de lo que puede venir. Lo hablábamos también en la semana con la periodista Nancy Flores, también con el abogado Raimundo Espinosa, sobre, por ejemplo, yo creo que ese será un tema muy importante que habrá que estar al pendientes de la reforma a las fiscalías, ¿no? Creo que también lo que pone en el centro esta cuestión de Alejandro Gertz es una desaprobación, creo yo, de manera general, ¿no? Esta como lista tan larga de casos en los que esperábamos una respuesta mucho más frontal, más efectiva. Por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, ¿no? Que precisamente hablábamos con Nancy Flores de esta llegada cuando sale Alejandro Gertz, bueno, esto que también anuncia la presidenta, con ciertas peculiaridades, pero de los expertos del GIEI, ¿no? En el caso Ayotzinapa, retomar también esta investigación. Creo que uno de los eventos también que más marcaron cierta decepción y que empezó a encumbrar como esta figura de un Gertz como tortuga, ineficiente, fue por ejemplo también... ¿Había gente que hacía eso? Cartones, hubo quien hizo cartones. Qué fea la gente. Qué exagerados son. Sí. Lo de Emilio Lozoya, ¿no? Que también fue como, creo que en la llegada... y también este respaldo que tuvo por parte de Andrés Manuel López Obrador, teníamos como mucha esperanza, ¿no? De que las cosas cambiaran, esto que hablamos antes de entrar al aire sobre que la cualidad principal del cambio de la Procuraduría a la Fiscalía, pues se supone que era cierta independencia y también una mejoría en la procuración y lo efectivo de la justicia, ¿no? Y que fuera también un personaje que Andrés Manuel López Obrador pues sí defendía, ¿no? Y defendía también esa autonomía.
O sea, como pues es autónomo, él tiene la decisión. ejercía, digamos, ¿no? Exacto. Creo que esos fueron temas, igual estafa maestra, lo de Pegasus, lo de Teuchitlán también, ¿no? Que creo que fue uno de los más fuertes. A mí, bueno, a nosotros que nos tocó también como seguir muy de cerca desde la noticiera este lamentable suceso, el ver la deficiente comunicación con la prensa, ¿no? Recuerdo que esa visita que hubo la visita sin ningún tipo de orden, dejando ahí al aire, pues, y a las pisadas de los periodistas, se supone que un lugar que era objeto de investigación, ¿no? Después, esta manera también de responder, hay que decirlo, cuando iba a la conferencia de prensa mañanera, claro, ¿no? Hay como, probablemente algunas personas dirán, bueno, pero Ibe respondía y tiene una manera de responder quizá frontal, y eso no es criticable, pero sí tenía una manera de dirigirse a los periodistas como esto, ¿no? Como, a ver, señorita, pues eso a mí no me toca, ¿no? Y es por parte de los jueces y, a ver, le repito que en la fiscalía, entonces era como... Un patán. Pues sí, ¿no? Y como al final era, bueno, todo o la mayoría de las cosas que se le eran cuestionadas en los avances de las investigaciones, por ejemplo, también la liberación de presuntos delincuentes o muchos casos como muy dolorosos también en general para la sociedad, siempre era como ese lavado de manos, ¿no? Como de, pues sí somos la fiscalía, pero pues nosotros qué, ¿no? O sea, yo por qué, ¿no? Entonces yo creo que se va como en en este ámbito. Yo creo también un aspecto importante en la carta, se menciona una embajada de un país amigo, ¿no? Sabemos, ya lo explicó la presidenta, que será también por medio del Senado que se establezca para no especular. Se había dicho que Alemania, pero evitando especular, pues esperaremos qué país sea. Y sí, de alguna manera también este tema de las embajadas con algunos personajes que yo creo que en general el sentir popular es como, ¿por qué un premio? ¿No? O sea, ¿por qué de alguna manera esta percepción, que igual puede ser un poco especulación, pero... a personajes también priistas, ¿no? Exgobernadores que han tenido varias acusaciones y que se les manda a embajadas como una especie de premio, como, bueno, te damos esto, pero mantente lejos, pero al final sigue siendo un beneficio y siguen siendo con recursos públicos, o sea, esta embajada y es también parte de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto y que será también el inicio, lo comentábamos también hace rato, ahorita que de manera temporal queda a cargo y muy inteligentemente creo que también, ¿no? Ernestina Godoy, que replicará este escenario que vimos antes en la Ciudad de México, ¿no? Ernestina Godoy por parte de esta fiscalía, en el caso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la ciudad y Alejandro. Omar García Harfuch como secretario de Seguridad. Ambos estaban en la capital. Parece que hubo buenos resultados en materia de seguridad y de procuración de justicia, claro, con muchas también hay demandas y denuncias que es importante también expresar, pero esta fórmula también se replica ahora a nivel federal, ¿no? Como que la presidenta, ahora que ella es la presidenta de la República, pues tal vez sea como ensayar de nuevo esta fórmula de la procuración de justicia. Falta ver también que sea ya pues el perfil que se quede, ¿no? El de Ernestina Godoy. Y finalmente... Yo creo que sí, o sea, como se hizo todo, a mí me parece que era el plan, ¿no? Sí. Y creo que también con todo esto que hemos visto en los programas pasados, a mí lo que me quedaría es con esta primera señal de la salida y la respuesta que ha dado el PAN, yo creo temeroso por esto del cártel inmobiliario, que hicieron también una campaña sucia contra Ernestina Godoy cuando eso ocurrió. Cuando se quiso... continuar pues en la Procuraduría. En la Procuraduría, en claro. La Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, hicieron toda una campaña para impedirlo. Exacto. Y mira. Y ahora ya se les coló al Nacional. Y también por lo del PRI, y creo finalmente que en esta avanzada e intensificación de violencia, que ya es el único recurso que le queda a la oposición, la verdad es que yo creo que, o sea, que habrá que estar muy al pendientes de eso y sobre todo, insisto, también en cómo se conformen seguramente las otras discusiones que vienen, que yo creo que van a ser muy definitorias, ¿no? Tanto esta que está al pendiente de las fiscalías, no solo la general, sino las estatales también. Y creo que aquí lo hemos mencionado muchas veces sobre la reforma electoral, que también eventualmente pues va a mover las fichas de tal manera que las cosas van a cambiar. Entonces... yo creo que es apenas como el inicio de movimientos importantes que hay que estar como muy al tanto. Sí, bueno, pues
Un saludo a través del tiempo. Del espacio. Ujú. Estamos en la línea 13, en este viaje, en la línea 13 del metro, que tiene capacidad de moverse hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Así que les mando un saludo al mismo tiempo con un pie en México y otro en Frankfurt y Praga. Sí, quiero comentarle... Son 3 pies. Perdón, 3 pies. Sí. Una mano. Otro Así es una extremidad por ahí y otra por allá. Le comparto a nuestra audiencia que, bueno, más que un periodo vacacional, es por una razón de trabajo. Voy a presentar mi examen de mis exámenes finales, porque son varios y solamente hay 2 resultados. O me suspenden y me posponen, o apruebo. Wow. Yo espero que me suspendan para regresar después. Entonces, a eso se debe este viaje en el tiempo. Y es muy importante hablar de lo que ocurre en la Fiscalía de la República en México, porque había sido, con mucha razón, visto este espacio, el de la FGR, como uno de los puntos inmóviles de la llamada Cuarta Transformación. Un espacio donde al fiscal parecía llamarle más una agenda personal que sustentar bien los casos que se investigaban desde ahí. Hay que decirlo, la Fiscalía de la República es una instancia donde se tiene que trabajar con las inercias del pasado, porque ya hay una burocracia ahí profesional, hay muchos funcionarios que sí o sí tienen que quedarse ahí trabajando, y que muchos de ellos son gente profesional y honesta que hace su trabajo, uh-huh. Pero también debe haber ahí gente que responda todavía a otro tipo de intereses. Más allá de eso, creo que el único caso que floreció bien en todos estos años fue la condena al antiguo procurador, a Murillo Karam, que sí sigue preso. En prisión domiciliaria. En prisión domiciliaria, aunque sí está sujeto a un proceso penal, y esperemos que así se mantenga. Pero muchos otros casos fueron bastante débiles, no porque no hubiera elementos, sino porque al parecer la Procuraduría no hizo bien la Fiscalía no hizo bien su trabajo. Entonces hay que pensar en esta figura de Hertz Manero como un hombre que, bueno, de entrada accedió a ese cargo con una edad ya muy avanzada. No es absolutamente nada en contra de la gente que llega a esa edad. Al contrario, pues puede ser un timbre enorme de experiencia, pero sí parecía que Hertz había contagiado a la Fiscalía con esta lentitud e inoperancia, ¿no? Y se trata de un personaje que pues ha tenido ahí unos zigzagueos que vale la pena recordar. Hertz Manero fue funcionario en el primer gobierno electo en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, en un momento donde Cárdenas se había rodeado de un buen equipo para trabajar la seguridad en Ciudad de México, encabezado por Samuel del Villar, y que tuvo ahí resultados inmediatos. Estaba ahí Hertz Manero, y después saltó al foxismo. Fue funcionario, secretario de Seguridad Pública con Fox. Luego en 2009 fue diputado por Convergencia, cuando todavía era el nombre de ese partido así, hoy es Movimiento Ciudadano. Entonces parecería que cualquiera diría, bueno, es una trayectoria amplia, pero en realidad, ¿cuáles fueron sus grandes servicios a la patria? ¿Cuáles fueron sus grandes hitos históricos? ¿Podría él presumir cosas como sí pudo presumir don Samuel del Villar? ¿Podría haber él presumido una gran labor legislativa como otros diputados? Pues yo creo que fue siempre un funcionario muy, muy plano, quizá con cierta seriedad en algunas cosas, pero cuando llegó a los 80 años a la Fiscalía General de la República, pues yo creo que por incapacidad, por falta de ganas, por falta de lo que fuere, no dio el ancho y se convirtió ese espacio en un punto neutro de la transformación, en una especie de
de carga para este proceso histórico que en otros rubros fue muy, muy veloz y muy sólido. Si algo ha caracterizado al obradorismo y los gobiernos que ha encabezado es la hiperactividad. O sea, alguna vez Jorge Cepeda Patterson dijo que, con razón creo yo, que López Obrador desde la Ciudad de México representaba la hiperactividad política. La idea de, vamos a gobernar lo de 2 sexenios en uno solo. Y yo creo que Hertz significa exactamente lo contrario, es la pasividad política. Significa 4 sexenios en uno. Porque lo que tenía que hacer en un periodo. Exacto, lo quería hacer en 9 años sin estar ahí. Sí. Entonces sí me parece que es un acierto que como sea que haya sido la operación de su salida, haya sido una renuncia acordada, haya sido una epifanía de lucidez del propio fiscal, lo que haya sido, me parece que es una buena noticia porque quien llega es una funcionaria que es así, tiene más o menos las inercias propias del obradorismo gobernante en Ciudad de México y a nivel federal. Ella, cuando fue fiscal en la Ciudad de México, hizo este trabajo muy sólido que ya adelantaba Caro de Nova, y pues un trabajo que desentraña una estructura criminal en la Ciudad de México como el cártel inmobiliario, ¿no? Entonces es un signo muy importante ver que es una funcionaria que tiene la confianza de la presidenta y que está en posibilidades de que se geste una posible reforma a las fiscalías. Yo no quiero ni sacralizar ni satanizar la noción de la autonomía. Creo que eso fue un error del neoliberalismo fue fetichizar términos que no comprendían, como el de instancias técnicas, instancias autónomas, instancias ciudadanas, que hoy tenemos ya evidencia de sobra que todas las instancias que operaban bajo esos términos no eran tal cosa. Ni el IFE de Ugalde, ni el IFE de Lorenzo Córdoba, que se supone son entidades autónomas, lo fueron. Ni el IFAI. Ni el IFAI, bueno, lo vimos, las comisiones de derechos humanos, de comunicaciones, demás. Perdón, todas tenían muchos intereses partidistas detrás. Y lo demostró muy bien el acuerdo que se expuso con Marco Cortés y el PRI, donde muy airados se enojaba Marco Cortés porque en Coahuila no le cumplieron que le dieran al PAN la dirección de determinados espacios autónomos y algunas notarías, rectorías de universidades locales. En fin, entonces hay que desfetichizar todo esto. Yo extraño a Marco Cortés. Sí, era un gran infiltrado voluntario, ¿no? Era un gran infiltrado del obradorismo en el PAN. Bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo que si uno se asoma empezando por Claudio X. Exacto. Claudio X González es un excelente infiltrado del obradorismo en la oposición. Pero bueno, entonces habría que pensar si vale la pena seguir fetichizando de manera hipócrita este término de la autonomía, o si vale la pena debatir que hay espacios que por supuesto que necesitan tener una sana distancia con el Poder Ejecutivo, aunque el Poder Ejecutivo participe en su construcción, y que pues eso signifique que haya una mayor manera de rendir cuentas. Muchas veces autonomía ha significado pues una opacidad donde el ente autónomo hace lo que le da la gana porque nadie puede fiscalizarle, ¿no? Entonces, pues es un buen signo que la persona que haya quedado es Ernestina Godoy, y que parte de su equipo va a estar con personajes que vienen de la confianza de García Harfuch, que insisto, esa mancuerna ha hecho un trabajo serio en Ciudad de México. Habrá que ver si dan el ancho para hacerlo a nivel nacional. Hay ahora que mencionaste un poquito el perfil de Hertz Manero, hay un detalle en su currículum, que es que de muy joven él fue parte del equipo Cóndor de la Dirección Federal de Seguridad. Así de siniestro, pues es el inicio de la carrera pues policíaca
¿no? De este personaje, que es un personaje siniestro, creo yo. Y además hay otros aspectos ahí muy cuestionables. Bueno, todo lo que hizo en el caso de la muerte de su hermano, ¿no? Y encarcelando a su cuñada y demás. Y aparte tiene acusaciones de enriquecimiento muy sospechoso. O sea, es un tipo muy, muy, muy rico, con propiedades en países de Europa, con una colección de 120 y tantos automóviles de lujo. O sea, sí, no sé por qué. Eso te explica un poco por qué la oposición de derecha es un personaje que la oposición de derecha nunca cuestionó realmente, ¿no? Así es. ¿Por qué nadie le cuestionó, ahora que se fueron contra Noroña y contra una serie de personajes por lo de la no austeridad? Uh-huh. Nunca se mencionó a la no austeridad, ¿no? Sí. En fin, yo quiero invitarlos a hacer un recuento de lo que significó esta dependencia que durante muchos años pues fue parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Era un puesto más del gabinete del presidente, lo que era la titularidad de la Procuraduría General de la República, y que a partir de 2019 se crea esta figura de fiscalía ya independientemente del Ejecutivo. Pero yo traigo una lista de los procuradores de todo el periodo neoliberal, y que son personajes, en muchos casos, realmente terroríficos. En el sexenio de Miguel de la Madrid, solamente hubo un procurador que fue Sergio García Ramírez, este personaje que creo que murió hace muy poco, el año pasado, a principios del año pasado. Sí. Sergio García Ramírez, que es pues un abogado muy, muy, muy conservador. Algo me comentabas de él antes de iniciar. Sí, él fue investigador del Instituto de Jurídicas ahí en la UNAM, y ya en una parte de su carrera como que trató de correrse un poco a posturas un poco más progresistas. Él estuvo en el debate petrolero, por ejemplo, de 2008, impugnando las propuestas de reforma de Calderón para privatizar el petróleo. Pero bueno, nada más. No y él fue uno de los 6 distinguidos priistas que en 1987 pelearon por la candidatura presidencial del 88. Que recuerdo mucho que se hablaba que la clave para saber quién iba a ser el elegido eran las letras SG. Entonces empezaron a tratar de interpretar qué quería decir eso, ¿no? SG, bueno, puede ser Salinas de Gortari, que finalmente fue el elegido, pero puede ser Secretaría de Gobernación, y entonces era Bartlett, pero puede ser Sergio García. Y había una que era la que más me gustaba, que era Señor González, que era González Avelar, que era el secretario de Educación Pública. Pero bueno, finalmente fue Carlos Salinas de Gortari. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, él tiene el récord de procuradores. Tuvo 5 procuradores a lo largo del sexenio, casi un procurador por año. El primero fue Enrique Álvarez del Castillo, que tuvo acusaciones de la DEA de estar ligado al cártel de Guadalajara, ¿no? Después vino Ignacio Morales Lechuga, que sí es un personaje siniestro. No, terrible, ¿no? Pues fue candidato a la gubernatura del estado de Veracruz por el PRD. PRD. Y él viene de la libre de derecha. De derecha, dije. Sí. No es un lapsus, es una definición. Y fue de este sujeto que el año pasado decía que Morena quería reformar el artículo 140, cuando nada más hay 136 artículos en la Constitución. Deberíamos de hacer una sección con las mentiras que se han dicho de la 4T. Estaría bueno. Luego vino Jorge Carpizo, que había sido rector de la UNAM y que fue el que intentó eliminar la gratuidad en la UNAM, y esto provocó el movimiento del CEU, en el cual participó Claudia Sheinbaum como estudiante de la Facultad de Ciencias. Y él, cuando él fue procurador, fue este escándalo del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, y fue una investigación evidentemente desastrosa. Me acuerdo que decían que era cuando presentaron los resultados parecía que estaba jugando Nintendo. Jorge Carpizo, de hecho, le apodaron el procurador Nintendo. Luego vino Diego Valadez, un personaje también muy, muy conservador, muy reaccionario, que hace poco estuvo
Se habló mucho de él, ¿no? Por lo de... Sí, porque fue de los que impugnaron con más firmeza la reforma judicial, cuando después de ser procurador él fue ministro de la Corte. Y Zedillo lo jubiló a los meses de trabajo o menos. Sí, cuando desaparece toda la Corte. Así es. Jubila a Diego Valadez. Y se queda con una pensión vitalicia y millonaria. Y el último, Humberto Benítez Treviño, que pues era un miembro del Grupo Atlacomulco, pues priista, obviamente, de toda la vida, que después fue procurador del consumidor, con Peña Nieto. Y a lo mejor recuerdan un escándalo que hubo con su hija, que llegó a un restaurante y como no le daban la mesa, hizo todo un show, que hasta fue conocida como Lady Profeco. Sí. Y con esta idea de ustedes no saben quién soy, ¿no? Y le voy a decir a mi papá que venga y los clausure. Y efectivamente, la Profeco llegó horas después y clausuró el restaurante. Entonces, eso les da una idea de más o menos quién era este personaje. Luego viene Ernesto Zedillo Ponce de León, tuvo 2 procuradores. Antonio Lozano Gracia, de él hablamos hace 8 días, porque él fue el primer panista en un gobierno priista, ya cuando era el PRIAN, cuando empezaba a gobernar el PRIAN. Bueno, ya llevaba rato con Salinas de Gortari, pero ya donde abiertamente un procurador panista es parte del gabinete, y tuvo esta desastrosa actuación, lo decíamos hace 8 días, con la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, con toda esta historia de la paca y todas estas cosas. Luego viene Jorge Madrazo Cuellar, que también fue el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues un tipo totalmente plegado al poder. Con Vicente Fox Quesada hubo también 2 procuradores. Rafael Macedo de la Concha fue el primero, que ese sí, pues yo creo que es de los más ejemplares en el mal sentido, pues, de lo peor que puede hacer un procurador, porque se plegó totalmente a Vicente Fox para operar el desafuero de López Obrador. O sea, se supo cómo se reunían en Los Pinos, mandaba a llamar a Mariano Azuela, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, para planear el desafuero. El desafuero fue un desastre y quedó tan mal parado Macedo de la Concha que tuvo que renunciar. Y entonces le siguió Daniel Francisco Cabeza de Vaca, que él era un personaje muy cercano a Ramón Martín Huerta, este personaje que fue secretario de Seguridad Pública con Fox y que murió en un helicópterazo muy sospechoso que realmente nunca se supo qué fue lo que pasó realmente. Y pues obviamente que hay muchas acusaciones pues de que fue un atentado. Luego viene Felipe Calderón con 3 procuradores, Eduardo Medina Mora, que él venía de ser secretario de Seguridad Pública y es nombrado procurador, que tiene muchas investigaciones de la UIF por lavado de dinero y que traía un pleito muy fuerte con Genaro García Luna. Traía ahí una competencia. Él, Medina Mora, venía de la Secretaría de Seguridad Pública, con Felipe Calderón lo nombran procurador y Felipe Calderón nombra secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna y traían ahí un pique. Que por cierto, no fue Macedo de la Concha, nos brincamos ese, tú me recordabas hace rato que la esposa de Macedo de la Concha es esta mujer Zulema Masri, que fue candidata el año pasado a ministra. Perdón, no, este año. Este año, sí. Fue candidata a ministra de la Suprema Corte y fue la que censuró, sin embargo, ya al periodista Álvaro Delgado. Porque se le nombraba como la esposa de Macedo de la Concha. Por decir una verdad, pues si no le gusta a su esposo, señora, divórciese de él, ese es su problema. Diría Álvaro, yo no le dije que se casara con él. Lo consideró violencia política de género, ¿no? Que se le mencionara por su esposo. Después de Eduardo Medina Mora, viene Arturo Chávez Chávez, que eso sí recuerdo la indignación que causó a mucha gente, recuerdo varios cartones, haber hecho varios cartones sobre eso, porque él venía de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. Él había sido uno de los responsables de las investigaciones cuando las muertas de Juárez. Él fue procurador de Francisco Barrio en Chihuahua. Y era un insulto, pues, el que se le nombrara como procurador después de venir
del fracaso terrible, de las muertes de Juárez. Y finalmente Marisela Morales, que era gente muy, muy cercana a Genaro García Luna. Y también operadora del desafuero. Ella fue la que, el día que desaforaron a López Obrador, el 7 de abril de 2005, el subprocurador que entró para plantear el caso ante los diputados fue Vega Memuje. Memije, así le pusieron. Toño Helguera le puso Vega Memuje, y que es un tipo, por cierto, que venía del priismo más rancio, del priismo guerrerense, y que había sido en la toma de posesión, creo que de López Portillo. Él aparece atrás. Así es. Cuando López Portillo llora que porque va a defender el peso como un perro y no pudo. Sí, no es la toma de posesión, es el sexto informe. En el sexto informe, ahí estaba Vega Memije. Él era el subprocurador nombrado por Maceo de la Concha, que operó el desafuero, y la escribana que iba con él era Marisela Morales. Y que también fue candidata a ministra. Estuvo en la boleta. Sí, fue candidata a ministra. Y sí se le achacó mucho, pues, su cercanía con Genaro García Luna. Yo hasta hice un cartón. Está Genaro García Luna en la cárcel, diciendo, está en la cárcel, y atrás hay un cartel que dice, vota por Marisela. Finalmente viene Enrique Peña Nieto con 4 procuradores. El primero lo van a recordar con mucho cariño, Jesús Murillo Cara. Como decíamos hace un momento, actualmente en prisión domiciliaria por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Tiene incluso acusaciones de violación. Y bueno, pues lo recordamos, él fue el creador de la verdad histórica en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y de toda esta investigación terrible al lado de Cerón, ¿no? Después viene Arely Gómez González, hermana de Leopoldo Gómez, personaje de Televisa. En su administración, o bueno, al frente de en su tramo al frente de la PGR, sucede la fuga del Chapo Guzmán. Luego viene Raúl Cervantes Andrade, que fue totalmente X. Recuerdo que Helguera y yo, siempre que lo poníamos en un cartón, lo poníamos acostado en una hamaca. Era un huevonazo que no hizo nada. Igual o peor que Hertz Manero. Yo creo que peor porque no fue tan siniestro como Hertz Manero, pero pues fue una nulidad. Y después de la nulidad, el último personaje ya ni siquiera fue procurador, sino fue el encargado del despacho, después de que se va Raúl Cervantes Andrade, y es Alberto Elías Beltrán. Ni siquiera toma posesión como procurador, sino que queda como encargado, y finalmente llega la figura de la fiscalía con Alejandro Hertz Manero. Entonces, es una lista de muchos personajes muy siniestros, que son más de 30 años, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6, 36 años de tener a la Procuraduría, a lo que debería de garantizar la Procuración de Justicia del país, en manos o de criminales, o de personajes muy mediocres, o de personajes muy siniestros, o de personajes totalmente plegados al poder. Entonces, es muy difícil, obviamente, tratar de revertir eso. Y si aparte en el primer gobierno de la transformación el presidente López Obrador decide proponer a un personaje igual de siniestro que todos estos, pues más difícil es. Ahora estamos pues en el inicio de un proceso que yo espero que, aunque fue bastante desasiado, me parece, cómo se dio, ¿no? Pero coincido con Héctor Alejandro, pues me parece que es muy positivo lo que veremos de aquí en adelante. Y tendremos que estar muy al pendiente. Sí, sobre todo creo que de este cambio de visión con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando hace esta declaración ya formalmente en la conferencia de prensa mañanera, lo que ella pone de relieve es la necesidad que hay en la colaboración con la seguridad. Creo que, o sea, es tan trascendente como la transformación que ocurrirá, como la reforma al Poder Judicial también que hablábamos hace un momento, ¿no? Con esta ministra que estuvo como candidata,
porque parece que no es como un procedimiento todavía completo para la procuración de justicia, ¿no? O sea, puede haber esta elección de jueces, magistrados, ministros de manera democrática, pero sin una fiscalía eficiente, ¿de qué sirve, no? Toda esta transformación. Sí sirve, pero... Sí, bueno, sí, pero resulta como, pues, incompleta, ¿no? Claro. Entonces, sí me llama la atención también lo que decías hace un momento de este respaldo que creo que también fue muy criticado, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador. Él tenía como, también pienso, de esta manera de resaltar de la autonomía de la fiscalía. Como, pues bueno, es algo independiente, autónomo, la presidencia no tiene por qué meterse. Y creo que esto sí es un punto en que podemos como pensarlo, ¿no? Sabemos que la eventual llegada ya como fija de Ernestina Godoy mantendría la autonomía en la fiscalía, es decir, no hay como una injerencia, por lo menos de manera constitucional, que pueda tener la presidenta, pero sí es evidente esta cercanía también en el sentido ideológico que tiene Ernestina Godoy y que ha mostrado al ser también la ex consejera jurídica de la presidenta, ¿no? Y pienso que este es un tema que a veces la oposición justo puede tomar como en esta parte de, claro, entonces es esto, ¿no? Que dicen del sistema autoritario y que entonces todo lo controla Morena porque Ernestina Godoy pues es simpatizante, pero yo creo que a lo mejor sí nos lleva a replantearnos precisamente sobre el actuar de la fiscalía, ¿no? Y cuál es el sentido y si realmente pues esto, ¿no? En la cuestión de la efectividad, porque lo que hay detrás al final no solamente es una cuestión teórica o de resultados que sean como números, sino la vida de las personas, ¿no? O sea, la procuración de la justicia con las personas, ¿no? Yo pienso también que no es como casual, sobre todo también tras lo que ocurrió en Michoacán, ¿no? Este plan de paz y justicia que la mandataria anuncia para Michoacán, este tratamiento como cercano, que también le valió pues muchos golpes, ¿no? A la presidenta, y creo que en esta estrategia pues me parece que va también ahí como un poco de la mano de lo que ocurrirá. Lo comentábamos también hace rato, Ernestina Godoy ya está tomando decisiones, sí. ¿No? Nombró... Sí, aquí tengo en la Agencia de Investigación Criminal a Héctor Elizalde Mora. Elizalde. Y en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a César Oliveros Aparicio. Gente muy cercana a Omar García Harfuch. Eso también es lo que quería comentar, ¿no? Perdón. No, está bien, qué bueno que lo traes al tema, porque creo que también en toda esta historia la figura de Omar García Harfuch es algo que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Como hace rato lo mencionábamos, por lo menos en términos también que se pueden cuantificar en la Ciudad de México, dio buen resultado esta mancuerna. Es un tema que hemos tocado también antes, ¿no? Finalmente la visión de Omar García Harfuch, las acusaciones que hay también contra él, pero la visión que continúa Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Una visión, pues eso, punitivista, como con una dirección también hacia la militarización. Ha sido algo criticado, ¿no? Ya sabemos desde Andrés Manuel López Obrador una visión distinta de las Fuerzas Armadas, que hoy que haya sido Andrés Manuel López Obrador y hoy la presidenta, la máxima, ¿cómo dicen la máxima? La comandante suprema, de las Fuerzas Armadas. Y que es muy distinta, ¿no? Esta visión a la que la guerra contra el narcotráfico de Calderón y tal. Sin embargo, el personaje, creo, de Omar García Harfuch sigue siendo ahí como una cuestión, yo creo, pendiente de análisis como más profundo, ¿no? Por las implicaciones también y estas cercanías, ¿no? Y también su propia historia, que creo que valdría la pena también en algún momento como detenernos, independientemente, como digo, ¿no? De esta efectividad que puede mostrar como con ciertas incautaciones, ¿no? Pero creo que además como la visión, ¿no? Lo hablamos en algún momento, la visión que tiene que ver también con la estrategia, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Sé que aquí en México obviamente es distinto el abordarlo desde la atención a las causas, de ponerlo como de un lugar diferente, ¿no? En esta parte, pero creo que siguen habiendo ahí como ciertos paralelismos que probablemente dejan como muchos cabos sueltos en cuanto a la verdadera transformación o cuestionamiento muy profundo, tanto por ejemplo en el caso del consumo de narcóticos, como de este método punitivista y también de la militarización, ¿no? Entonces, yo también he leído algunos comentarios como pues que puede incluso ser cierto guiño a más respaldo, ¿no? A Omar García Harfuch. Para una eventual candidatura presidencial. También eso. Ajá. Entonces, digo, todavía estamos como a un tiempo
lejano. Pero yo creo que pues sí hay que estar al pendiente de cómo se mueve esto, ¿no? O sea, creo que este ojo muy separado por parte de la oposición, ¿no? Que todo lo que se mueva, todo lo que pase, va a haber algo en lo que no estén de acuerdo y en lo que van a gritonear y en lo que van a denunciar, cuando sus intereses se ven por ahí movidos. Alito Moreno justo decía como que ahora que también Estados Unidos parece que está también con la fiscalía, como cómo se atreven a hacer este cambio, ¿no? Pero creo que también desde la izquierda es importante tener como estas precauciones y lo sano que es la discusión de estos mismos puntos, ¿no? Y el replanteamiento, y tal vez insisto un poco en la idea pasada, pero sí de la urgencia de lo constitucional, de las modificaciones constitucionales hacia las fiscalías. Creo que sería muy sano, ya finalmente, así como cuando fue la reforma al Poder Judicial, que de pronto ya nos enteramos cuántos ministras y ministros estaban en la Suprema Corte, ¿no? ¿Qué hacían los jueces de distrito? ¿Qué hacían? ¿No? Algo que a lo mejor antes no estaba en la discusión pública. Quizá esto le abra la oportunidad en esta cercanía que hay, ¿no? También con Ernestina Godoy, a que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda incluso poner en la mañanera cierta pedagogía que hizo Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial. Entendamos todas qué hacen los jueces, por qué es importante, por qué también obedecen al soberano, por qué no son, porque eso un poco también pasaba con Gertz, ¿no? O sea, o con la fiscalía, como es un ente que nadie puede tocar, ¿no? Que está al margen de la opinión ciudadana, deben tener sus razones para hacer o para no hacer o para aplazar. Un poco lo mismo pasaba con el Poder Judicial. Como un ente intocable, que no cuestiones porque ellos saben más que tú y no deben rendir cuentas. Un poco así creo que funcionaba la fiscalía. Entonces creo que es la oportunidad idónea también para la presidenta, independientemente si se queda Ernestina Godoy o no, para hacer esta pedagogía de por qué es importante saber cómo funcionan las fiscalías, por qué esta impartición de justicia también es importante y por qué también tienen que rendir cuentas, ¿no? Que todo poder emana del pueblo, todo, absolutamente todo, y que son servidores. La propia presidenta, ¿no? Que también lo hace constantemente de, a ver, yo aquí soy, pues esto, un casi como vehículo, ¿no? Pero yo me debo al pueblo, ¿no? Y la misma situación pues sucedería probablemente con la fiscalía. Y sí creo ya finalmente también que en el caso de Ernestina Godoy, esta manera incluso de abordar a la prensa, ¿no? O tener esta apertura que en el caso de Gertz pues no existía. Entonces, no vamos a empezar ni iba luego. Primero, ay, qué bueno que lleva las mañaneras. Después, no, ya mejor que ni vaya. O sea, se va a contestar así, mejor que se regrese a su cama. No, sí. De acuerdo. A su cama. Sí, pues bueno, se esperan muchos cambios en ese sentido. Yo, por cierto, Maceo de la Concha es general del ejército y nunca se puso el grito en el cielo de que se estaba militarizando sí. la Procuraduría General de la República, y él sí terminó como un vil autoritario con la operación del desafuero, y hay que decirlo, esto también es muy importante recordarlo. Fox estaba dispuesto a reprimir las protestas contra el desafuero. ¿Y el secretario de la Defensa? Y fue el secretario de la Defensa, el general Gerardo Clemente Vega García, fue el que dijo no. Sí, o me lo pone por escrito. Me lo pone por escrito, así es. Entonces, volvemos a este tema de los fetiches, algo así como civil bueno, militar malo. En ese momento la situación fue completamente al revés. Claro. El que quería reprimir era el civil y el que puso cierto límite fue el militar. No estoy diciendo que hay que ahora revertir los papeles y que el ejército es puro y noble. No. Estoy diciendo que la situación es compleja y nosotros debemos contar con la evidencia para poder sacar conclusiones de cómo operan las cosas. Y entonces esto es lo que yo planteaba en mi participación anterior respecto a la autonomía de las fiscalías. ¿Ha sido un buen instrumento o ha sido más un lastre? Y creo que pues los resultados de las fiscalías en general, no solo estados, la hay nacional. Casos terribles. En el caso de los estados, bueno, lo que ocurría en Morelos con este Ulises Uriel Carmona. Uriel Carmona. De hecho, también eso fue en conflicto con Ernestina Godoy, ¿no? Así es. También que ella denunció. Así es. Entonces debemos salirnos. Y bueno, se diga Guanajuato con Samarripa, que llevaba ya entronizado ahí décadas
mientras el Estado... Pero además nada más, en Michoacán también, nada más salen los fiscales y se reducen los niveles de violencia, sí, y hay una mejor coordinación con el gobierno federal. Entonces hay que salirnos de esta lógica de fetichizar términos como las entidades autónomas, los centros técnicos de operación, que el comité técnico del INE, que el comité técnico de no sé dónde. Claro que hay muchas instituciones que requieren de un margen de maniobra para actuar donde no se entrometa ningún poder, no solo el poder ejecutivo, porque pueden ser muy autónomos del poder ejecutivo, pero se dejan mangonear por poderes fácticos y demás. Entonces, pues creo que este es un buen momento para repensar esa situación con toda la evidencia que nos han dado estos personajes que ya citaba el maestro Pepe Hernández, que es una galería del terror. Del terror, es como el Museo de Cera, la parte final, ¿no? Sí. Una cosa muy, muy terrible. Pues precisamente vamos a ir a una galería del terror y después nos vamos al transbordo. Sí, vamos. Perfecto. No se vaya, ahorita regresamos. Museo del Chamuquillo presenta Galería del Terror. La Casa de Subastas de la Fiscalía General de la República puso recientemente a remate una serie de retratos de algunos de sus titulares en su ya larga y terrorífica historia. Este cuadro muestra cómo la maldad puede desdoblarse. El procurador Medina Mora es un moderno Dr. Jekyll. Su mitad maldita, Genaro García Luna, acabó por apoderarse del país. Lamentablemente, no se trató de un montaje. Murillo Karam, a diferencia de Chucky, fue algo más que un muñeco diabólico. Fue un muñeco torturador, engañador y obstaculizador de la justicia. Y eso que ya se había cansado. Finalmente, el conde Hersferatu chupó toda la sangre que pudo sin quitarse la bata para dormir. No hizo ni madre, por eso, todos se la recordamos. Más bien, Nosferatu. Ya estamos aquí en el transbordo. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotras y con nosotros. Hoy en este transbordo vamos a hablar de un tema que queríamos también abordarlo en una estación completa, pero no queríamos también dejar pasar esto del fiscal. Y es sobre las mentiras contra Andrés Manuel López Obrador en general, todas estas que son... Contra la 4T en general. Contra la 4T en general, Uh-huh. La mayor parte de ellas yo creo contra Andrés Manuel, sí. Porque pues es el que ha tenido más tiempo. La presidenta Claudia Sheinbaum lleva un año. Contra el movimiento obradorista. Ajá. ¿No? Algo que decía, por ejemplo, la presidenta era que recordaba esto que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues él decía que era el más atacado, pero yo creo que ya le estoy ganando en tan poco tiempo. Es un fenómeno que también seguramente estaremos analizando. Bueno, Andrés Manuel López Obrador desde antes, ¿no? O sea, desde antes de llegar a la presidencia, en toda su carrera política, pues fue objeto de estas mentiras. Algo debe saber el Héctor Alejandro. ¿Cómo ves, Héctor Alejandro? ¿Algo le sabes a estas mentiras? Pues no venía preparado, pero... Hice un libro. Pero bueno, está este libro cuya manufactura es colectiva. O sea, yo en la portada aparece mi nombre como autor, pero Caro fue la editora. Sí. Y las ilustraciones cuentan como un análisis político. Mentira más. Una mentira como más. Una infamia. Depende si son de Cloaco Calderón, sí. Si son de los colegas del Chamuco, son análisis político gráfico. Y este libro que se llama Un peligro para México y otros cuentos, de mi autoría, ilustrado por Rapé y Hernández. Y es un compendio de estas mentiras que se han dicho contra el obradorismo en general. Yo creo que ya podemos denominarlo así, ¿no? El obradorismo, esto que identificamos no solo como López Obrador, sino también su entorno, el movimiento que ha encabezado, el gobierno que ha encabezado y Claudia Sheinbaum como sucesora, como continuadora de ese proyecto. Que el título del libro sería como que la primera gran mentira, ¿no? Así es. Como la mentira fundacional del antiobradorismo. Que es un peligro para López México. Obrador es un peligro para Así México. es.
Y aunque digamos, es que siempre hay que pensar en el bienio 2004-2006 como un punto donde las mentiras contra López Obrador se exacerbaron, pero desde antes ya había muchas y unas de ellas muy interesantes. La primera de la cual yo tengo registro, la he compartido varias veces, es cuando los porros priistas en los años 80, cuando López Obrador fue candidato a la gubernatura de Tabasco en 1988, decían que si ganaba iba a convertir las iglesias de la Chontalpa, las iglesias católicas de la Chontalpa, en células soviéticas. Y bueno, eso evidentemente era una mentira. Lamentablemente no lo hizo. No lo logró y por su culpa cayó la Unión Soviética, ¿no? Como no ganó la gubernatura de Tabasco, pues ya al año siguiente la Unión Soviética se derrumbó. Pero ha habido mentiras que se han... Obviamente cuando López Obrador gana la presidencia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como se trata de un hombre ya en un cargo público, en un puesto de poder, por supuesto que sus adversarios empiezan a labrar varias mentiras. Pero muchas de ellas quedaban así como que en el etcétera, ¿no? Quedaban como sin pegar demasiado. Y se retomaban algunas otras que anteriormente ya también se habían dicho, como la famosa clásica, que por cierto la acaba de repetir Héctor de Mauleón en esta semana, que es la de que López Obrador quemó pozos petroleros en Tabasco. Pues sí, pues la volvió bueno, no sé por qué me sorprende de Héctor de Chumauleón. Pero es que ese es así de irresponsables, son mentirosos, son viles. Esa de que quemó pozos petroleros y la de que el plantón en Reforma duró 6, 8 meses, son así absurdas, pues, son ridículas, son de pena ajena. Sí, y las siguen diciendo. Lo que sí hizo López Obrador en... Bueno, Chumel dijo la de Reforma hace poco. Así es, o sea... Y son personajes en sí mismos irrelevantes, de Mauleón y el puberto tardío, pero tristemente, aunque ellos sean irrelevantes, tienen lectores, tienen público, todavía logran hacer daño. Calumnia que algo queda. Así es. Todavía son capaces de seguir haciendo daño. Y pues lo que ocurrió, por ejemplo, en los famosos pozos petroleros fue que López Obrador y un grupo de campesinos bloquearon el acceso a unos pozos que después los incendios que se hicieron fueron obra de los porros ahí de Roberto Madrazo. Entonces eso está documentado, lo documentó Álvaro Delgado en 1996 y después la Procuraduría priista, tanto la de Tabasco y no me acuerdo si también la federal con Zedillo, quisieron proceder contra López Obrador y tuvieron que desistirse, no hubo ningún elemento. Hablando de procuradores. Hablando de estos grandes alfiles de la ley como son los procuradores. Entonces, pues la lista de mentiras ha crecido desde entonces y decía Monsiváis que López Obrador es el personaje más atacado de la vida pública después de Madero. Y bueno, yo aquí en este libro hice un recuento de estas mentiras que, insisto, algunas son de vergüenza ajena, como estas dos, y otras sí son muy divertidas, ¿no? Como la de que López Obrador tenía un túnel que conectaba Copilco con una mansión en las lomas de Chapultepec. Pero ahora también dicen que de Palenque. Ajá, es que es bueno, Palacio. Cuando salió a votar en la elección judicial, dijeron que había tomado un avión de La Habana, ¿no? Sí, a Palenque, ni siquiera a Chiapas, no sé, como que a Palenque. En fin, si nos vamos para atrás, hay un momento crucial donde en 2003, 2004 se empieza a acrecentar el número de mentiras. Yo creo que por la obviedad de que ya veían a López Obrador como un candidato plausible, ¿no? Salió un libro publicado aquí en Ciudad de México donde decían que, bueno, que había matado a un amigo con una bola de béisbol. O sea, cosas delirantes, ¿no? Delirantes. O que había tenido relaciones sexuales con una yegua. Dices, bueno, es que eso es demencial, ¿no? ¿Quién va a creerse eso?
Pues sí. Pues sí hay quien se lo cree. Nunca falta quien se lo crea. Decíamos que la mentira fundacional es López Obrador es un peligro para México. Hay otra mentira que también es como un poquito referente para donde vienen muchas más, que se repite y se repite y se repite. Se repitió se repitió cuando fue jefe de gobierno, obviamente se repitió mucho como presidente, que es, se va a reelegir. Uh-huh. Lo que busca es la reelección, se quiere eternizar en el poder. Se dijo cuando, siendo jefe de gobierno, hizo el primer consulta para ver si continuaba en el cargo o no, porque él siempre ha mantenido que un gobernante que no tiene el apoyo de la mayoría de la gente se convierte en un lastre. Uh-huh. Entonces, ¿quieren que siga gobernando o no? Claro, ese es un pretexto para que al final del mandato haga una consulta preguntando, ¿quieren que siga? ¿No? Y el mismo argumento absurdo utilizaron cuando la revocación de mandato. Así es. ¿No? Pero lo siguieron diciendo, todavía hasta el final del sexenio. Yo recuerdo haber visto una caricatura de un caricaturista de Jalisco llamado Falcón, que es verdaderamente, hace los cartones, o unos de los cartones, porque son muchos, más miserables, no me acuerdo cómo se llama, Falcón se apellida, que era cuando muere el esposo el duque de Edimburgo, creo que es el esposo de la reina, pues, de la reina Isabel, no me acuerdo cómo se llama, Philip. Hizo un cartón, ya no me acuerdo cómo era el cartón, pero aludía a eso, a que López Obrador lo que quería era reelegirse, o sea, tomaba cualquier cosa, no importaba qué, para seguir con eso, cuando ya era, o sea, ya cada vez menos gente lo cree. Bueno, pues lo siguen diciendo y lo siguen diciendo y lo siguen diciendo. Tengo varias, yo creo que se podrían agrupar las mentiras que se han dicho en contra del obradorismo y de la 4T en general en 4 grandes rubros. Uno son las tergiversaciones, o sea, cosas que sí pasaron o declaraciones que sí dijo López Obrador, pero le dan la vuelta o le cambian el sentido o lo sacan de contexto o le cortan nada más un cachito. Esa es una. El segundo sería las profecías no cumplidas, ¿no? Quizás hay muchas. Uh-huh. El dólar va a llegar a 40 pesos. 30, 40 pesos. Después vienen de plano investigaciones periodísticas que se presentan así como con bombo y platillo, como lo de la Casa Gris, o esta cosa que presentó Carmen Aristegui de el chocolate del bienestar o algo así, ¿no? Que era que supuestamente Sembrando Vida estaba siendo utilizado para los chocolates Rocío, que era un negocio de los hijos de López Obrador. Y que incrementó sus ventas, ¿no? Al contrario. Pero los mismos autores del reportaje dijeron, bueno, nosotros presentamos ahí unos datos que podría uno presumir que tal vez, o sea, era una cosa. El sinicazo de ese pseudo reportero dijo, es para abrir la conversación. Es para abrir la conversación. No. Sí. O sea, ya periodismo especulativo. Así es. Y la última son ya las abiertas mentiras. Mentiras así absolutas ya. Del primero, que son las tergiversaciones, recuerdo 2 muy sonadas, muy usadas. Una es la de los detentes, cuando sacó en una conferencia los detentes y dijo que él se cuidaba, ¿no? Frente al COVID, no se iba a enfermar porque tenía eso. Bueno, eso sirvió, que sí lo dijo, pues sí sacó los detentes y sí dijo eso. Pero dijo que era para protegerse de la corrupción, de que la gente lo cuida y que era para protegerse de la corrupción, y se estaba hablando sobre relaciones comerciales bilaterales entre México y Estados Unidos. Ya el tema del COVID, en esa misma conferencia de prensa, se había agotado y había pasado ese tema, y ahí es donde dijo, hagamos lo que hagamos, vamos a hacerlo sin corrupción, porque eso es la clave de todo, y es más, la gente me da los detentes, bla, bla, bla. Los enseñó y está la foto donde están los detentes. Bueno, no importa lo que acabas de aclarar. Así, no, eso no importa. Porque la tergiversación fue, los detentes es una política de salud del gobierno federal en contra del COVID. ¿Cómo combate el gobierno la pandemia? Con detentes.
Y lo dicen así. Y no solo la gente en la calle, o tuiteros, en redes, o lo que sea. Columnistas, caricaturistas sacaban eso. Y la otra fue cuando estaba burlándose de Reforma, del pasquín inmundo del Reforma, porque sacó una nota supuestamente denunciando una masacre que no era tal, ¿no? Entonces se burló, dijo, es que están diciendo que hay una masacre y no es cierto, eso es falso. Entonces más adelante ponen la imagen en la mañanera de la primera plana de Reforma. Entonces el observador dice, miren, ahí está lo de las masacres, y se ríe. Ah, claro, pues tomaron ese fragmento para decir, el observador se burla de las masacres. Y claro, tú ves el fragmento y efectivamente el observador dice, ahí están las masacres, y se ríe. Además con esa risa nada discreta. Y ahorita recordé un tercero, que es cuando dice, no me salgan con que la ley es la ley. Efectivamente, él dijo, no me salgan con que la ley es la ley. Pero se refería a que la derecha, que se la pasa violando la ley todo el tiempo, cuando le conviene, entonces sí aduce que hay que respetar la ley. Pues en ese sentido no me vengan ahora con que la ley es la ley. Es como cuando el desafuero, ¿no? Así es. Entonces, estas tergiversaciones pues son pan de cada día, o lo han sido a lo largo de 7 años. La clásica es la de al diablo con las instituciones. Al diablo con las que él dijo, al diablo con sus instituciones. Porque había hecho un recuento de corruptelas que se hacían desde el entramado institucional y dijo algo así como, si esas son sus instituciones, al diablo con sus instituciones. Y adivinen quién fue el que tergiversó eso, Ricardo Alemán. ¿Y dónde lo tergiversó? Finísima persona. Un porro muy respetable, ¿no? El señor Ricardo Alemán. Un porro miserable muy respetable. Exactamente, ¿no? Y el tipo lo hizo no en su columna del Universal, sino en Letras Libres. Publicó en Letras Libres en octubre de 2006 eso, y ahí lo tergiversó. ¿Y de ahí... cómo lo retomaron? Así es. Yo, bueno, es que va a haber de historia, yo creo que se nos van a pasar de algunas mentiras, bueno, a lo largo también de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero me gustaría también traer a la mesa las más recientes, porque lo que decías con lo que empezabas, con lo que empezabas, ¿no? Por ejemplo, esa, creo que era una de las, es muy raro como ese fenómeno, ¿no? Porque al mismo tiempo que inició desde la revocación de mandato, o sea, y que sucede todavía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Al principio como, no, López, si te vas, ¿no? O sea, sí, te tienes que ir, y estas, que fueron hasta memes de estas manifestaciones. Cumples y ahora... Acabas y te vas. Pero es que primero fue más bien como que estamos en contra de López Obrador y que López se vaya, queremos que López se vaya. Viene la cuestión de revocación de mandato, no te vas hasta que acabes, ¿no? Y después es esto como de, se va a reelegir, va a regresar, una paranoia muy especial por parte de la oposición, y se replica ahora con la presidenta, con esta llamada marcha de Generación Z, que ya aquí destruimos por completo toda esta narrativa, pero igual, ¿no? Era como, pero es que no queremos que Sheinbaum se quede, pero bueno, está la revocación de mandato, que fue precisamente una reforma constitucional de la Cuarta Transformación. Bueno, pero creo que... Oye, y con lo del López Obrador, que decían, te vas, ay, ¿cómo era? Ah, no, él decía, ya va a acabar y me voy a desaparecer de la vida pública y tal, no voy a salir. No es cierto, nunca lo va a hacer. Efectivamente lo hace. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué tan oculto? Sí, hay una paranoia muy especial. Y voy a mencionar solo 3 así como más recientes y que con un nivel de ridículo yo creo muy importante. Por ejemplo, que relacionaron el triunfo de Fátima Bosch, que fue la Miss Universo, con que, bueno, porque es de Tabasco, entonces Andrés Manuel López Obrador compró ese triunfo.
De verdad, Latinus puso algo así. También esta situación, bueno, esto que ya mencionamos un momento de la intromisión venezolana o cubana, también con esto de bueno, es desde el pasado, pero la Operación Berlín, ¿no? Y aunque ya no esté tal vez efectuando como los más grandes efectos o no mediáticamente tanto alcance, pero continúa siendo algo como una acusación por varios medios de comunicación de la relación que supuestamente Andrés Manuel López Obrador tiene con Rusia, con Venezuela, con Cuba, y que hoy todavía tienen sus efectos. Acaban de retomar esa, ¿no? Acaban de retomarlo, ajá. Ahora es de que Genaro Villamil, ¿o quién? No recuerdo. Jesús Ramírez o alguien está sí, que tiene lazos, ¿no? Genaro Villamil a través de RT de nuevo es parte de la trama rusa. De la trama rusa. Y que es algo que de hecho también precisamente en el libro tú mencionas, o sea, no es algo nuevo, ¿no? La relación con Venezuela, o sea, desde los 2000, ¿no? Y también creo que ese también es reciente. Bueno, otras dos. Una fotografía del expresidente se supone que con Amado Carrillo, con el narcotraficante. Ah, sí, cierto. Por esto que yo creo que sí, también hay que profundizar en esta. Que tuiteó Laura Elena Chávez, ¿no? Creo que sí, la reina justo del rey del cash, ¿no? Es. La autora de esta también es, pues, un relato abiertamente de mentiras. Tú en el libro también lo señalas muy bien, ¿no? Y ahí desenmascaras como cada punto. Y también, y este creo que es de los más recientes, y sí, también de los más viles, del PAN, que fue, entre otros personajes, Jorge Triana, y otros panistas, ahora acabo de olvidar sus nombres, pero que fueron a Estados Unidos, a Washington, ¿no? Ajá. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, obvio, esto recibió grandes críticas por parte de la mayoría de los mexicanos que vemos en esto, pues, un abierto llamado a la injerencia estadounidense. Y entonces se le ocurre poner a Jorge Triana. AMLO hizo lo mismo. AMLO fue. No más que se le omitió un pequeño detalle, es que Andrés Manuel López Obrador efectivamente fue, pero para detener la construcción del propio Donald Trump, a quien hoy le van a pedir ayuda, para detener el muro fronterizo y esta política antimigrantes. Una situación muy distinta a la que hoy estos panistas pues van a solicitar, ¿no? Entonces, también justamente que hace ratito hablábamos sobre el término del libro que está próximo a publicar Andrés Manuel López Obrador. Eso todavía pues es una especulación sobre si va a salir o no a dar alguna presentación. Presentaciones del libro. Pero hay otra mentira que vimos en la noticiera, por ejemplo, con Azucena Oresti, ¿no? La fuente de Azucena Oresti se dice que Andrés Manuel López Obrador va a salir. Y pues esto, ¿no? Que ella estaba muy retirado de la vida pública. Pero, y aquí en la noticiera, no cumple. Y en la noticiera, pues, recordamos, porque es público además lo de Azucena Oresti, ¿no? Las entrevistas que le ha dado a Felipe Calderón, llamándolo presidente. Hola, presidente Felipe Calderón, ¿no? O sea, y le da como un respeto así, ¿no? En las entrevistas. También a Vicente Fox, en algún momento cuando fue esto de que le quitaron la cuenta y el señalamiento que tuvo de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, sobre un acto de violencia de género, y también a Azucena Oresti pues le da este espacio. De hecho, también una fotografía personal ahí que pone en su cuenta de Facebook, pero que es una cuenta pública abierta de esta periodista, como rememorando, ¿no? Las primeras entrevistas que le daba Vicente Fox y las que le da ahora, ya cuando no era presidente. También lo de Zedillo, cuando Zedillo sale a hablar sobre la reforma al Poder Judicial. Estos personajes que hicieron tanto daño al país y sí salen a opinar, ¿no? O sea, Calderón, Zedillo, Fox, que salen a opinar y a llamar incluso también a la violencia, pero eso a Azucena Oresti parece no molestarle, ¿no? Y son personajes. Ellos no prometieron que no. Dijeron que no iban a regresar. Pero Andrés Manuel López Obrador, o sea, pues siempre fue muy insistente en eso, ¿no? En que no se iba a intrometer en la vida pública del país. Por ejemplo, también en esto de que no quería estatuas, no quería que se nombraran las calles con su nombre, que quería y que iba a desaparecer. Y también esto sobre la presidenta, ¿no? Que encumbró como este papel y decía, bueno, sí, yo soy fresa, dice, ¿no? La presidenta va a ser más ruda.
Y pues es como una contradicción, como insisto, ¿no? Ante el personaje, porque salió a votar en la reforma al Poder Judicial, que por supuesto él mismo fue quien hizo el plan A, el plan B, el plan C, y porque es un ciudadano, ¿no? Entonces creo que sí es importante como... Y ya finalmente también mencionaría esto que... Creo que es el argumento, no el argumento, sino la narrativa principal que busca instaurarse desde Andrés Manuel López Obrador. Él mismo evidenció, por ejemplo, a este reportero, ¿no? Que ahora igual no recuerdo su nombre, que puso esto del narcopresidente. Uh-huh. Tim Golden. Tim Golden, exacto, perdón. Esto, ¿no? Lo evidenció cómo iba creciendo esta tendencia en redes sociales, cómo se inyectaba desde Andrés Manuel López Obrador esta tendencia de narcopresidente, narcoestado, algo que ha continuado con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ponen pintas en la barda que justamente del 5N, muy raro este narcoestado y este estado autoritario donde se les permite poner también esa pinta, ¿no? Y que ha sido un esfuerzo, creo, continuo y el que se ha sostenido más fuertemente, más intensamente, también desde redes sociales y con esta inyección que está muy documentada de bots, de un presupuesto millonario para intentar sostenerlo, ¿no? Que desde Andrés Manuel López Obrador está este narcoestado. Y creo que una de las más misóginas, ¿no? Que ocurren y que también ponen a Andrés Manuel López Obrador como la cabeza que está detrás de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha llevado mucho tiempo para la presidenta. Uno de los prejuicios, yo creo, más misóginos que ha tenido que enfrentar es de ella no decide, ¿no? O sea, quien decide, la cabeza que está detrás de cada decisión que toma Claudia Sheinbaum es Andrés Manuel López Obrador. Entonces... La presirvienta. Exacto, sí, mensajes clasistas, con Andrés Manuel López Obrador, eso también, ¿no? O sea, las expresiones racistas, clasistas también contra Andrés Manuel López Obrador. En el caso de la presidenta, pues se replican no solo sexistas, sino también de esta parte de presirvienta o de otras expresiones que buscan denostar, ¿no? La capacidad que tiene la mandataria de decisión. Esta decisión que ella también ha mantenido, sí, hay una decisión respecto a la total autonomía que tiene ella para decidir, para nombrar, para dirigir, pero que ella misma ha dicho, a ver, pero somos el mismo proyecto de nación, o sea, es el segundo piso de la transformación, no me voy a diferenciar de un proyecto del que también formo parte, ¿no? Desde su gestión, hacia esta visión y este proyecto de nación que por supuesto que inicia y que esta es una continuación. Creo que también, ya para terminar, es muy simbólico ahora que se llama el próximo 6 de diciembre a esta celebración, ¿no? Y como mostrar un poco el músculo también de la capacidad de convocatoria y de respaldo que tiene la presidenta. Ella hace como, son los 7 años de la transformación, no es mi primer año de gobierno, ¿no? Son los 7 años de esta transformación, dejando muy claro que es la continuidad. Pero pues sí, en las decisiones también que hoy toma, pues sí vemos quienes podemos detenernos un poco a ver lo que hay, pues esa capacidad completa de la presidenta de tomar decisiones por sí misma. Y creo que estas mentiras van a seguir ocurriendo utilizando a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, bueno, no sorprendido, más me ha alarmado en todo este lapso, es que, insisto, todas estas mentiras no las repite solamente el apócrifo de internet o el periodista que sabemos que es un miserable como Ricardo Alemán, supuestos intelectuales liberales que no son ni una cosa ni la otra, han persistentemente no solo caído en estas falsedades, sino que las han fabricado y las han respaldado. Uno de los impulsores uno de los personajes que, por ejemplo, alabó este panfleto horrible de El Rey del Cash, de esta señora Elena Chávez, que, por cierto, ahí ella decía cosas que uno decía, ¿cómo es posible que se tomen en serio esto? Como Alejandro Esquer, ella planteó en su libro, el secretario particular de López Obrador, tiene muy mala aura, tiene muy mala vibra. Y dices, perdón, eso es algo que diría Madame Sassou, no una periodista, ¿no? O... Y lo puedes decir en una charla de sobremesa, pero exactamente, no puedes publicarlo en un libro periodístico esperando a que se tome como algo serio. O no saber, por ejemplo, que Arturo Núñez, el exgobernador de Tabasco, había renunciado al al PRI desde hace años. Ella dijo, no, él era priista y el PRD lo hizo gobernador.
No es cierto, llevaba 8 años fuera del PRI, había sido incluso senador perredista, había sido el integrante del Comité Técnico Electoral del PRD en 2008 y en 2012 se convirtió en candidato y posteriormente gobernador. O sea, una serie de carencia de rigor, y uno de los que respaldó este libro fue Aguilar Camín. Y dijo, sí, hay algunos detallitos que se pueden impugnar, pero el libro es bueno. Denise Dresser hizo lo mismo. O uno de los que cayeron en esta farsa de los detentes fue Antonio Lascano Araujo. Sí, o sea, un científico que hasta hace no muchos años era bastante respetado. Sí. Entonces, la Operación Berlín, sí, uno de los gestores fue este porro impresentable de Fernando García Ramírez, que por cierto en 2004 calumnió al periódico La Jornada acusándolo de complicidad con el terrorismo. Y es un tipo que no... ¿cómo le dijo una vez Bellinghausen? Le dijo un editor opaco, ¿no? Creo que fue muy, muy generoso con él, pero bueno. Era como el cancerbero de Krause. Hacía una cosa, a principios de Twitter, hacía una cosa realmente penosa. Yo me di cuenta que cuando alguien tuiteaba algo de Krause, él respondía. Qué raro, porque además no lo está robando a él, o sea, ¿está pendiente o qué? Entonces le pedí a una amiga que tuiteara algo, inmediatamente le respondió, o sea, estaba ahí de cazatweets para defender a Krause, era una cosa ya muy penosa. No, bueno, ser palafrenero de un palafrenero ya es muy, muy terrible, ¿no? Porque hay que recordarlo, a Gregorio Cerce le dijo palafrenero de Octavio Paz a Enrique Krause precisamente por las prácticas terribles que este grupo lleva muchos años haciendo. Y cuando balconea en Operación Berlín, Krause se lava las manos y lo deja ahí, lo deja colgado. Sí. Y bueno, otro de los que dieron contenido a la Operación Berlín fue León Krause con esa tontería de la trama. Si su papá fue el autor, pues cómo no. Entonces, es falso esto de que sea solamente un grupillo ahí de bots o de troles o de periodistas sin prestigio haciendo estas cosas. Bueno, estos tampoco tienen prestigio, pero se las dan de intelectuales liberales. Perdón, están más cerca de Goebbels que de cualquier otra cosa. Y pues es algo sistemático que claro que va a seguir. Hay algunas mentiras muy chistosas, la de un montaje que donde según López Obrador salía mordiendo a una niña y aunque el papá al día siguiente salió diciendo, oigan, eso no es falso, es un orgullo para nosotros que el presidente nos haya saludado, y todavía la siguen reproduciendo. Esta semana alguien la volvió a refreír. Entonces, pues una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad, dijo Goebbels. Y creo que la versión convierte tropical... en un muy buen chiste. Exactamente. Yo traigo varias que me fusilé de una lista que hizo un tuitero que es Poncho Gutiérrez. Qué ociosidad la de Poncho Gutiérrez, porque se puso a hacer toda una relación creo que incluso de los 6 años de López Obrador. Y entonces le fusilé varias. Por ejemplo, que la Constitución moral de López Obrador iba a sustituir a la Constitución política. Le dijo eso. Que se iban a matar a los gatos de Palacio Nacional, ¿se acuerdan? Sí. Que el INEGI se iba a meter a nuestras casas para medir la riqueza. Que los médicos cubanos le iban a quitar el trabajo a los médicos mexicanos. Esa como la repitieron y la siguen diciendo. Con las vacunas de COVID se dijeron muchísimas mentiras. Que las vacunas de COVID la vacunación iba a tardar como 150 años, una cosa así, y Calderón repitió esa mentira. Que te iban a poner la vacuna en el hombro izquierdo porque pues somos comunistas, ¿no? Que AMLO no tenía COVID, que fingió que había tenido COVID. Y luego hubo una foto después de que sí le dio COVID, donde se le veía, tenía un abrigo y decían que tenía un monitor de signos vitales abajo. Después, no sé si se acuerdan que hubo una
tuvo un problema de salud y tuvo un desvanecimiento en una gira, y esa noche lo dieron por muerto. Y creo que Riva Palacio lo dio por muerto. Y Alarraqui dijo que había sido un infarto, una hemiplegia. Sí, que estaba ya de plano... En estado en coma. Y luego cuando hizo un video, no fue en esa ocasión, sino después de COVID, hizo un video en Palacio Nacional, porque estaban diciendo, no, ya se murió. Hace un video para platicar que sí se está recuperando del COVID. Es inteligencia artificial. Eso lo dijeron mucho. Que en Palacio Nacional había francotiradores. Fue en una marcha, en la marcha del INE, si no mal recuerdo. Y la volvieron a usar, las mismas fotos las volvieron a usar ahora en la marcha de la Generación Z. Kenia López Rabadán dijo que el Tren Maya iba a quitarle al mar el color, el azul turquesa del mar. Que Claudia iba a imponer la circuncisión obligatoria, eso lo dijeron. Que AMLO vive en la Toscana, obviamente, que la esposa de AMLO era familiar de un nazi. Jerarca nazi. Que la torre de la F estaba inclinada, ese fue muy famosa. Que el Banco de México iba a sacar a circulación billetes de 2,000 pesos por la devaluación. Eso lo han dicho varias veces y hace muy poquito lo volvieron a sacar. Que Eminem hizo un rap en contra de AMLO. Eso está bueno. Que los libros de texto decían que estaba bien decir dijistes. Y TV Azteca, bueno, hizo una campaña sobre los libros de texto que eran comunistas y miles de cosas. Me acuerdo que Darío Celi sacó un texto, una columna, diciendo que varias veces que ya Gatell le iba a correr López Obrador. Pero estaba así seguro de que lo iba a correr y que porque se llevaban muy mal y que había muchos problemas y que López Obrador estaba muy envidioso porque Gatell estaba teniendo mucha importancia, mucho crecimiento, mucho protagonismo. Y yo recuerdo un tuit que subió Claudio X González de un cartón. ¿Sí tienes, Román, el cartón? Es un cartón en donde se ve, ahorita lo vamos a ver en pantalla, donde se ve a Donald Trump. Ahí está el tuit de Claudio X. Dice, caricatura publicada en el Toronto Star de Canadá. Así ven al presidente en el extranjero. Y ahí está López Obrador como organillero y el monito del organillo es López Obrador. No, al revés, ¿no? Trump como organillero. Perdón, sí. Cuando vi el cartón y vi la caricatura de López Obrador, reconocí inmediatamente que ese era un dibujo de Paco Calderón. Así es. Entonces dije, ese cartón no es real, claramente. Entonces me puse a investigar y encontré el cartón original. El cartón original, efectivamente, ahí está el tuit que hice en ese momento. Dice, anda circulando una supuesta caricatura de la prensa canadiense de cómo ven a AMLO en el extranjero. Es totalmente falsa. Aquí está el cartón original del caricaturista Teo Mudakis. Este es el cartón original. Entonces, pues sí, alguien hace el pegote y pues Claudio X lo sube y bueno, circuló bastante. Incluso llegó a la mañanera, pues, la aclaración que se hizo después. Pero bueno, pues así, son como muchísimos y muchísimos y muchísimos. ¿Tú encontraste más? Sí, pero bueno, o sea, en el libro precisamente de Héctor Alejandro Quintanar, ahorita que estaba revisando de algunas, o sea, como de las más ridículas a las más fuertes, ¿no? Y creo que también de las personales, ¿no? En algún punto esta cuestión como de su infancia, su hermano, ¿no? Y como muy ruines, pues. Y quería llevarlo también por el lado de la familia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esta utilización con un menor de edad, que en ese entonces, más bien, su hijo, que en ese entonces era menor de edad, ataques como muy constantes, también el uso de su imagen, ponerles sobre ellos también ciertas noticias con su esposa, ¿no? Con la doctora Beatriz Gutiérrez, el hablar de su aspecto físico, también con muchas enunciaciones misóginas, machistas y mentiras también. Me parece justo también apenas, bueno, no tan reciente, hace unos meses, sobre que se iba a ir a vivir a España, ¿no? Que estaba buscando este visado por España.
Y creo que este uso tan ruin también respecto a la familia es un aspecto que mantiene finalmente esta oposición en una continuidad sobre los ataques, ¿no? Que busca como todos los lugares donde pueda atacar para continuar haciéndolo. También pues esto, ¿no? O sea, creo que el ejercicio también de la conferencia de prensa mañanera y la creación, por ejemplo, en el caso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de un quién es quién en las mentiras. Fue muy criticable también de pronto como cierta manera de llevarlo, pero que se tuvo que crear una sección para desmentir noticias falsas, no solamente contra el expresidente, sino en general noticias falsas que se lanzaran. Y ahora son el detector de mentiras, ¿no? Que está mejor resuelto. Está mejor elaborado, tal vez, sí, que tiene una manera también incluso más didáctica de presentarse, pero que sigue siendo como la una hacía cuestión necesaria. Vilchis, híjole, era muy penoso. Sí. Bueno, pero sin embargo que el presidente pues continuaba, ¿no? Como pues con mucha cuestión. Y me gustaría recuperar también hablando sobre esta gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente Infodemia, quien elabora el detector de mentiras. Miguel Elorza. Ahora que fue el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizaron un estudio con el doctor Carlos Augusto Jiménez, que es especialista en redes sociales, y en el primer informe de la presidenta superó las 93,000 interacciones el día de su presentación en X, que sobre todo también en esta red, ¿no? Que se utiliza para la difusión de estas mentiras, se detectó una ola de bots en contra de este primer mensaje. Predomina, dice, un sentimiento positivo, destacando valores como justicia, igualdad y el papel de México en América Latina. Pero poco después, esta maquinaria anti-4T, dice, activó una ofensiva digital que inundó la red con negatividad y mentiras y desinformación, y pone también como un análisis, ¿no? Señala que esta actividad negativa permitió amplificar mensajes falsos de manera artificial. Según el reporte, un solo tuit podía inflar sus me gusta hasta 171 veces y los retweets hasta 64 veces, buscando distorsionar precisamente esta narrativa pública y generar el descontento de forma artificial, que yo creo que eso también es una cuestión de análisis sobre los mecanismos que utilizaron o que han utilizado. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, probablemente en ese momento, ¿no? Desde la gestión de su campaña, los fraudes electorales, en ese momento quizá las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora. Él decía, las benditas redes sociales, ¿no? Y el papel que han tenido también las grandes televisoras para encumbrar, por ejemplo, esta mentira que decíamos fundacional de Andrés Manuel López Obrador, es un peligro para México, que tengo entendido que en Televisa, ¿no? Era como el lugar más donde estos mensajes se promocionaban más, el papel que tienen las televisoras, y ahora cómo se ha transformado. Ahora, en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, la andanada también por parte de TV Azteca ante este cobro, ¿no? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado tras todos los años de amparos de Ricardo Salinas Pliego, y ella misma dice, le va a salir peor. O sea, le va a salir peor, claro, porque ya es obvio, ¿no? Esta manipulación, pero todo el engranaje también por parte de esta televisora, esta vez TV Azteca, contra la presidenta Claudia Sheinbaum, que a diestra y siniestra coloca mentiras sobre la mandataria y todas esas expresiones que hablábamos también hace un momento llenas de misoginia, de machismo, que las continúa, ¿no? Entonces, yo también quisiera poner aquí la reflexión sobre cómo es, o sea, porque a pesar de que, por supuesto, la conferencia de prensa mañanera se ha convertido desde Andrés Manuel López Obrador, que llegó a números sorprendentes, históricos, no porque tenga muchísimo tiempo esta plataforma, pero en el poco tiempo también, ¿no? Números muy importantes de visualizaciones en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, pero aún así, sí es suficiente un espacio de unas 2-3 horas de lunes a viernes para toda esta fuerza mediática que busca distorsionar tanto a Andrés Manuel López Obrador como en este caso a Claudia Sheinbaum. Creo que sí sería también importante reflexionar sobre por qué no han podido. O sea, ellos tienen el dinero, ¿no? Tienen los recursos para inflar, como lo vemos, y desde Andrés Manuel López Obrador y ahora muy documentadamente también con Claudia Sheinbaum, las redes, sobre todo X, que me parece a mí que es una de las redes más violentas, o sea, y que el propio algoritmo beneficia la violencia y el odio, ¿no? Que a pesar de toda esa inyección económica millonaria,
a pesar de que también en estas grandes televisoras se replica de día, de noche, de verdad en la radio. Yo a veces que escucho así la radio, no hay ni un solo espacio donde exista una visión, por lo menos eso, un poco más objetiva, ¿no? O sea, creo que la mayoría, no me atrevo a decir todos, pero creo que la enorme mayoría de medios en la radio son abiertamente esto, o sea, anti-4T. Sí. Y exponen o sea, pero esto desde la mañanita, ¿no? O sea, desde antes de que empiece la mañanera hasta la noche, mensajes en contra y abiertas distorsiones también. En la prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum... La primera plana de Reforma. En la primera plana, exacto. Es de vergüenza ajena. Lo creo que lo más penoso que ha ocurrido es en esta agresión sexual que vivió la presidenta y en esta primera plana del Reforma, revictimizándola, ¿no? La mandataria dice, oigan, y sí lo exhibe, ¿no? No manchen. Ajá. Y la respuesta que hay del medio, pues es la verdad muy lamentable, muy pobre, pero eso están también en la prensa escrita. Todos los días. Y no les funciona. Y no funciona. Están también en esta misma plataforma, porque además de las televisoras, pues varios medios de comunicación, entre ellos pues ya hablamos también de Azucena Oresti, que también pues están en estos medios, Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leiva. Oye, Azucena Oresti es ella, fue parte de una mentira, cuando hace una negociación ahí con Milenio, sale de Milenio, y ella desliza que podría ser un despido. Que podría ser un despido por presiones del López Obrador, que nunca denunció abiertamente si es que hubiera sido así, ¿no? Claro, y que buscan eso, ¿no? Como situar igual esta misma llamada persecución, autoritarismo, que no hay libertad de prensa en nuestro país, hablándolo 24/7 desde todos los medios, desde la radio, la televisión, la prensa escrita, internet, todo el tiempo. Y a eso voy, ¿no? O sea, finalmente ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum han recibido muchísimos golpeteos, pero la aprobación que tienen sus gobiernos es histórica, ¿no? O sea, ¿cómo se explica que ante todo esto, Andrés Manuel López Obrador, decía precisamente Azucena, ¿no? Decía como que, y quiero ver si sale, ¿cómo lo recibirían? O sea, cuando salió, ¿no? O sea, cuando ha salido con mucho amor, o sea, con mucha, y eso, y en otras apariciones que también tuvo a lo largo de su gestión como presidente, la gente lo abraza, lo besa, ¿no? O sea, igual pasa con la presidenta. Entonces, esta distorsión de la realidad, como pensar que si Andrés Manuel López Obrador sí se les hace un día, incluso a la oposición, porque yo creo que es lo que anhelan, ¿no? Esperarlo ver salir, y que saliera a la calle, el respaldo que seguramente tiene, ¿no? No es lo mismo, porque, por ejemplo, pues, estos que se van a España y que seguramente sí, si viéramos a un Calderón caminando por las calles del centro histórico, por ejemplo, ¿cómo le iría, no? O sea, ¿realmente lo recibirían? Yo sí me cruzo la calle. Sí, no. Pues sí. Y me como decía, hablo de guardar la cartera. Sí, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me llama mucho la atención porque creo que detrás de ambos, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, no porque no haya que cuestionar o que criticar de ambas gestiones, ¿no? Pero de qué tamaño, y así lo voy a decir, así, autoridad moral deben tener para sostener todas las calumnias que se han mantenido en su contra de manera sistemática, decía Andrés Manuel López Obrador, un día sí y el otro también, ¿no? Y meterse, como esto iniciaba, en cosas tan delicadas como sus vidas personales. A la presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionó cuando dio el grito de independencia de su pareja, ¿no? De su vestimenta, de cosas que o incluso esto es que de sí su... se veía chistoso. o en el caso de la mandataria también de su origen, ¿no? O sea, una serie de... Es otra mentira, que no es mexicana, que es búlgara. Que es judía búlgara. Y que, y en su acta de nacimiento. Fox diciéndolo. Así es. O sea, un expresidente. Ajá, entonces, pero finalmente eso, ¿no? O sea, yo creo que hay, pues sí, una autoridad moral, ¿no? Que ambos mantienen, insisto, hay cosas criticables que pueden, que podría, que debería incluso, ¿no? La crítica llevarse por ahí de lo que se hace o lo que se deja de hacer o lo pendiente, pero toda la chamba que hace la oposición
es en el sentido personal, ¿no? De intentar este golpeteo a manera personal, lleno de, en el caso de la presidenta, de misoginia, en el caso del presidente, de clasismo, a criticar, por ejemplo, en esto, en su manera de hablar, en sus zapatos, ¿no? En por qué tenía estos zapatos, pero si hubiera tenido otros zapatos, pero ¿por qué se compra esos zapatos? ¿No? Entonces, y también creo que sí es muy importante decir esto en ámbitos familiares, ¿no? Meterse con menores de edad, y luego periodistas que hacen esto, y cuando reciben, que no es por supuesto algo aplaudible, es condenable que también haya quienes se metan con los menores de edad de sus propias familias, es condenable, pero que hasta cuando pasa eso dicen, sí, no, con los niños no, por supuesto, con los niños no, pero son los primeros que empiezan a hacer esto. Entonces, pues yo creo que ha sido eso, y el apoyo, la manera yo creo que también tan directa y tan genuina, porque creo, no sé, ya para terminar así, que en el caso en específico de Andrés Manuel López Obrador, había una comunicación que podía rebasar todas estas mentiras que intentaban hacerse, esto genuino que tenía, ¿no? De esta conversación como de tú a tú que tenía. Entonces creo que esa pues especie de comunión de alguna manera que tenía con el pueblo mexicano, de hablar con la verdad, ¿no? Pues es lo que ha sido como este escudo protector, este detente, ¿no? que ha podido hasta hoy, a pesar también de este año que ya no está en el ojo público, digamos, por su propia voluntad, que hoy todavía mantiene a Andrés Manuel López Obrador como un hombre coherente, como alguien que hasta hoy no ha mentido, ¿no? en lo que han intentado referir. Entonces yo pienso que eso será lo mismo que va a proteger a la presidenta, ¿no? Tú dices que ya no les ha funcionado y no lo creen, pero durante muchos años sí funcionó y sí lo creyeron. Uh-huh. Pero yo creo que la realidad y los resultados y efectivamente la congruencia de la trayectoria del López Obrador se impuso, ¿no? Uh-huh. No les está funcionando porque ellos creen, como bien lo dijo el gordo Riva Palacio, la verdad es irrelevante. Y los que son irrelevantes son ellos. Uh-huh. Vamos ya a terminar el transbordo y nos vamos al final de este viaje. No se vayan, ahorita regresamos. Volvemos. Pues ya estamos de vuelta para cerrar este viaje en Estación Averno. Como siempre fue un programa muy sustancioso, muy memorialista y también muy de coyuntura. Bueno, como yo decía al inicio, la línea 13 del metro en la que viajamos tiene capacidad de ir también por el tiempo, hacia el futuro, hacia el pasado, e incluso hasta el presente puede llegar a viajar este metro. Así que les anunciamos que la próxima semana yo voy a estar ahora sí en la ciudad de Praga a la espera de mi... Sí, creo que ese día voy a tener un examen en uno de mis exámenes finales. Pero también nos vamos a dar tiempo en Estación Averno de discutir un tema tremendo, vigente e histórico, que es el fascismo. Ya Pepe Hernández en algún programa, no me acuerdo si del pasado o del futuro. Hace 8 días decía que debíamos hacer un programa sobre el fascismo. Y entonces ahora vengo del futuro para decirles que ya hicimos ese programa. O que vamos a hacer más bien, ¿verdad? Así es. Que vamos a hacer dentro de 8 días un programa sobre el fascismo. Uh-huh. ¿Y a quién vamos a tener en el transbordo? A Federico Bonazo. También yo. ¿Del futuro, del presente o del pasado? Del futuro. Del pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Alejandro. Feliz cumpleaños y mucha suerte en tu examen. Vengo del futuro y Héctor Alejandro sí pasó su examen y va a llegar aquí con su título para presumir. Te lo agradezco, pero ojalá. Yo me sigo encomendando a los dioses laicos, entonces muchas gracias y pues nos veremos muy pronto aquí. Muy bien. Feliz cumpleaños a todos. Feliz cumpleaños a ustedes y nos vemos en algún momento en el futuro.